de penitenciaría apostólica, concediendo la indulgencia plenaria, que ahora hablaremos de esto, a los fieles que sufren la enfermedad del COVID-19, así como a los trabajadores de la salud, a los familiares, a todos aquellos que les cuidan y en general a todos aquellos que viven este momento de alarma, ¿no? O sea, fijaros lo que dice: se concede la indulgencia plenaria a todos los fieles enfermos de coronavirus, sujetos a cuarentena por orden de la autoridad sanitaria en los hospitales o en sus propias casas, si con espíritu desprendido de cualquier pecado se unen espiritualmente a través de los medios de comunicación o a la celebración de la Santa Misa, al rezo del Santo Rosario, a la práctica piadosa del Vía Crucis, otras formas de devoción, o si al menos rezan el credo, el Padre Nuestro y una piadosa invocación a la Virgen María, ofreciendo esta prueba con espíritu de fe en Dios y de caridad hacia los hermanos, con la voluntad de cumplir las condiciones habituales, confesión sacramental cuando pueda, ¿no? Comunión eucarística cuando pueda y oración por el Santo Padre. Vale. Los agentes sanitarios, los familiares y todos aquellos que siguen el ejemplo del buen samaritano, exponiéndose al riesgo, según las palabras, también obtendrán el mismo don de la indulgencia plenaria en estas mismas condiciones. Esta penitenciaría apostólica, además, concede de buen grado, en las mismas condiciones, la indulgencia plenaria también a aquellos fieles que, en el fondo es un ofrecimiento de indulgencia plenaria especialmente a los que están siendo afectados por el coronavirus, a los que trabajan en esta gran crisis, pero vais a ver que al final aquí lo hace extensivo a todo el mundo, ¿no? También a aquellos fieles que ofrezcan la visita al Santísimo Sacramento o la adoración eucarística o la lectura de la Sagrada Escritura durante al menos media hora, o el rezo del Santo Rosario, o el ejercicio del Vía Crucis, o el rezo de la Corona de la Misericordia, para implorar de Dios el fin de la epidemia. Y además concede también la indulgencia plenaria a todos los que estén en el momento de la muerte, que en la medida de lo posible se unan pues con un gesto. Para esto les piden meramente un gesto, ¿no? De que en la medida que puedan, pues hagan un gesto de amor a la cruz, de abrir su corazón a Dios. Bueno, como veis, es un momento en el que la Iglesia ha dado pues este gran gesto de abrir las fuentes de la misericordia para el mundo entero en esta gran crisis, ¿no? A ver, recuerdo brevemente qué es esto de la indulgencia plenaria. ¿Qué es esto de las indulgencias? Nosotros en nuestra doctrina católica distinguimos entre la culpa y la pena. La culpa, o sea, la ofensa a Dios se perdona por el sacramento de la confesión. O también se perdona pues por el acto de contrición con la promesa de confesarse, ¿no? O sea, la ofensa a Dios es una cosa. Y otra cosa es la pena, que es lo que podríamos decir es el desorden que el pecado ha producido en mi vida, que necesita ser purificado para podernos preparar para gozar de la visión de Dios, ¿no? Para la plena santificación y la visión de Dios en el cielo. O sea, es decir, un pecado tiene un doble efecto. Uno es la ofensa a Dios y otro es el desorden que genera dentro de tu alma. Y entonces, para afrontar, ¿no?, el pecado hace falta dos cosas. La principal, ciertamente, es el perdón de nuestra culpa, el perdón de esa ofensa. Y Dios te perdona la ofensa que tu pecado, ¿no?, ha infligido en el corazón de Dios, te la perdona mediante el sacramento de la confesión. Y también te la puede perdonar pues mediante el acto de contrición, ¿no? El acto de contrición en la espera de que puedas confesarte cuando las posibilidades te lo permitan. Y el otro efecto, o sea, el desorden, no la ofensa en el corazón de Dios, sino el desorden que el pecado ha generado en ti, dentro de ti, tiene que ser purificado. Pues mira, eso se purifica en esta vida a través de actos de caridad hacia el prójimo, sacrificios, olvidos de uno mismo, la oración, obviamente, y además también a través de las indulgencias plenarias, ¿no?, o parciales, las indulgencias de la Iglesia que nos ayudan
nos ayudan a purificar, a llevar adelante esa purificación del desorden. Eso es lo que es la indulgencia, y en este caso la indulgencia plenaria. Entonces, bueno, pues nos preparamos para recibirla. En el fondo, la indulgencia plenaria nos permitiría que alguien que cumple, ¿no?, debidamente con ese perdón de los pecados y con esa purificación, con esa indulgencia, estuviese plenamente preparado para que si muriese contemplase el rostro de Dios directamente, sin necesidad del purgatorio, sin necesidad de una etapa intermedia de purificación que sería necesaria cuando alguien ha fallecido sin haber tenido la necesaria purificación de la pena de esa pena que se ha derivado de su pecado, ¿no? Si no se ha sido purificada debidamente en esta vida, pues requiere un estado de purificación posterior. Esta es la doctrina católica, ¿eh? Repito, una cosa es que el pecado tiene una ofensa a Dios y eso se perdona en el sacramento del perdón o también con una contrición con el voto de confesarse, y otra cosa es que además de la ofensa, el pecado tiene lo que se llama una pena o un desorden dentro de ti, y ese desorden dentro de ti hay que purificarlo, pues por la caridad, por la oración, por el sacrificio, y además la Iglesia ayuda con el tesoro de las indulgencias. En este gran momento se nos ofrecen esas indulgencias, vamos a prepararnos a recibirlas. Y un momento clave para recibir esta indulgencia plenaria va a ser el viernes. ¿Por qué? Porque el viernes el Papa da esa bendición Urbi et Orbi. La va a dar Urbi et Orbi, la va a dar allí, como os he dicho, en la Plaza San Pedro, a las 6 de la tarde, exponiendo el Santísimo Sacramento, ante una plaza vacía que nos representa a nosotros. En esa plaza vacía estás tú, está la humanidad entera. Ahora mismo se calcula que hay 1.000 millones de personas confinadas en sus hogares por orden gubernativa, ¿no? Esos 1.000 millones, bueno, el mundo entero está en esa plaza. Y entonces el Papa imparte la bendición Urbi et Orbi. ¿Qué es la bendición Urbi et Orbi? Pues mira, esta bendición significa a la ciudad de Roma y al mundo entero, ¿eh? Era la fórmula habitual con las que empezaban las grandes proclamas del Imperio Romano, ¿no? Y que en la actualidad es la bendición más solemne que imparte el Papa, que la dirige a la ciudad de Roma y al mundo entero. La suele impartir 2 veces al año. Se imparte esta bendición el domingo de Pascua y el día de Navidad. Y también se imparte el día en que el Papa es elegido. Sale al balcón e imparte la bendición Urbi et Orbi. Bueno, ¿cuál es la característica fundamental de esta bendición? Que confiere indulgencia plenaria bajo estas condiciones determinadas por el derecho canónico, ¿eh? ¿Cuáles son las condiciones para recibir la indulgencia plenaria? Pues haberse confesado o tener voto de confesarse, ¿eh? Y tener un acto de contrición, ¿eh? Y un acto de contrición lo más perfecto posible, ¿no? En rezar por el Papa, ¿eh? Rezar por la Iglesia, etcétera. Bueno, entonces estas son las condiciones para recibirla. Y entonces, de esta manera, digamos que nos preparamos para que este viernes recibamos todos esa bendición Urbi et Orbi.